Esta mañana queremos estudiar el pasaje que acabamos a leer. Nos vamos a enfocar en Lucas 22, del 39 al 46. Vamos a orar antes de empezar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor tan maravilloso por nosotros. Gracias, hemos estado cantando, alabándote. Tú eres nuestro Creador y tú eres digno de nuestra alabanza, Señor. Señor, tú nos has amado tanto que nos has librado de lo que viene. Señor, gracias por comunicarte con tu pueblo, por tu palabra que es más cortante que espada de dos filos, viva y eficaz. Esa palabra que hoy vamos a estudiar y que te pedimos entendimiento. Te pedimos, Señor, que tu palabra cause en nuestro corazón el efecto que tú quieres. Y te pido, Señor, que hables a través de mí, que me des tu palabra, me capacites. Dependemos de ti, Señor. Mientras miramos y estudiamos tu palabra, te pido, Señor, que nos des acción de gracias en nuestro corazón y nos ayudes a comprender lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Esta mañana estamos estudiando la Biblia, un libro muy antiguo que se dice ha sido escrito por un ser que creó el universo. Este ser es llamado Dios. Y voy a darles un poco de contexto antes de comenzar acerca de la Biblia. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Ha sido amado por muchas personas, por millones de personas, y vidas han sido cambiadas radicalmente precisamente por el mensaje de la Biblia. Y a pesar de que muchas personas lo han rechazado, lo han criticado, han tratado de contradecirlo, nunca se ha probado que la Biblia esté equivocada en ningún aspecto. La existencia de este libro tan hermoso es prueba y es evidencia de que el Creador dio testimonio de sí mismo a través de la Biblia. Como cristianos, no estamos avergonzados de la Biblia por su mensaje o por el poder de Dios para transformar y mejorar las vidas de las personas que creen y que viven por este mensaje. En la Biblia, la naturaleza justa y santa de Dios se revela, y esa es la forma en la que Dios nos creó para que nosotros viviéramos. Eso es lo que se nos revela en la Biblia, y esa es la forma correcta de vivir. La Biblia nos muestra que hay una forma de maximizar nuestro potencial como seres humanos y también hay una forma de experimentar una vida abundante, fructífera y gozosa en una conexión con Dios, con nuestro Creador. Pero la Biblia también nos revela la causa del dolor, del sufrimiento y de la muerte en el mundo. Es porque nosotros fuimos creados para funcionar con Dios como nuestra fuente de poder. Él debe de ser la fuente de nuestra vida, así como un automóvil que fue creado para funcionar con gasolina o electricidad como su fuente de poder. Así nosotros fuimos creados para vivir con Dios como nuestra fuerza, con nuestra fuente de poder. Pero desde el principio hemos visto que en muchos grados el hombre ha tratado de vivir sin Dios en sus vidas. Ha sustituido a Dios por otras cosas como fuente de fuerza y de poder. Ha sustituido a Dios con cosas con las que quiere explicar la existencia de la vida. La Biblia nos explica que como resultado de esta rebelión, la ira de Dios
es experimentada por la gente que lo rechaza. Lo que sucede entonces es que como la gente no busca a Dios, entonces Dios va retirando poco a poco su influencia de la gente del mundo. Y esto primero sucedió porque nosotros hemos sido rebeldes y no queremos saber nada de Dios. El ser humano no puede salir con la excusa de que no conoce a Dios porque Dios se ha revelado en todo. Dios hizo el cielo y las estrellas. Dios ha hecho todo para que nosotros podamos entender su poder, su naturaleza. No tenemos excusa de no conocer a Dios o de decir que no lo conocemos. Nosotros tenemos la opción de negar a Dios o de alabarlo y darle gracias por todo lo que ha hecho. Pero muchas personas han decidido alejarse de Dios y como resultado sus mentes han sido confundidas y oscurecidas. Aquellos que dicen ser sabios se hicieron tontos con estos pensamientos. Entonces Dios los abandona para que ellos hagan cualquier cosa que sus corazones desean. Y entonces el resultado es que, como Dios los ha abandonado, se vuelven personas malvadas que se comportan de forma impropia, abusiva, pecaminosa. La ausencia de Dios es el pecado, es todo aquello malvado que ocurre en el mundo. La Biblia dice que muchos se han rehusado a entender. El ser humano se ha vuelto sin piedad, sin misericordia, pero Dios exige justicia para aquellos que han hecho lo malo. La Biblia dice que Dios en su justicia va a castigar a todos aquellos que han hecho lo malo en este mundo. Pero entonces, ¿por qué Dios permita que esta rebelión mundial continúe? La Biblia dice, ¿qué no ven? ¿Cómo es bueno, cómo Dios es tolerante y paciente con ustedes? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero porque el mundo es terco, el ser humano se rehúsa a arrepentirse de su pecado, están almacenando un castigo terrible sobre ellos. La Biblia dice que el día de la ira viene y todos aquellos que no se hayan arrepentido van a experimentar el justo juicio de Dios. Juan 3:16 al 19 dice que el Señor ha amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que de acuerdo a las Escrituras dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esto es lo que precisamente vamos a estudiar en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22 nos habla precisamente de lo que ocurrió una noche antes de que Cristo fuera resucitado, fuera muerto en la cruz. El Señor Jesús ofreció voluntariamente su cuerpo como un sacrificio efectivo y eterno por el pecado de toda la humanidad. En el jardín del Getsemaní, la noche antes de su crucifixión,
el Padre le presentó a Jesús esta copa de ira con todo el pecado del mundo. Y Jesús no fue forzado a participar en esta transacción. De hecho, su naturaleza humana no quería participar de esto. Los poderes demoníacos estaban tratando de convencer a Jesús para que no llevara a cabo esta obra maravillosa, pero gracias a Dios, Jesucristo tomó voluntariamente el pecado y el castigo que era para nosotros. Vamos a Lucas 29, capítulo 29, verso 39. Jesús salió y conforme a su costumbre, se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Salió Jesús de la casa donde habían celebrado la Pascua en Jerusalén y se dirigieron al monte de los olivos. Y vinieron sus discípulos con él para que ellos pudieran aprender de su ejemplo. Este es un principio importante cuando se trata de hacer discípulos. Debemos de tratar que los discípulos o que aquellos que estamos discipulando anden con nosotros cuando oremos, para que ellos puedan aprender estas prácticas espirituales. Jesús tenía la costumbre de orar y sabemos por el contexto que la Pascua era un tiempo muy, muy ocupado. Y, por ejemplo, cuando nosotros estamos viajando a algún lugar, vamos de vacaciones, en Navidad, visitando a la familia, pues es muy fácil que nosotros perdamos la rutina de orar y de pasar tiempo con el Señor. Jesús estaba precisamente en esta situación, pero Jesús no dejó que la ocupación de esta celebración y la multitud y todo lo que estaba sucediendo alrededor de él le quitaran tiempo para orar. Esta noche, de hecho, Jesús no iba a dormir. Muchas veces nosotros en la vida pasamos por épocas que son difíciles o que son ocupadas, que hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y entonces es en estos momentos cuando dejamos de orar o cuando nos enfocamos tanto en las ocupaciones de la vida que perdemos el enfoque de lo que es importante. Pero acuérdense el ejemplo que les di hace rato, que un carro debe de andar con gasolina. Pues si queremos que siga andando, tenemos que llenar el tanque con gasolina. De la misma manera nosotros necesitamos esta vida consistente de oración y de conexión con el Padre. Esto es algo vital, aún en los momentos más ocupados de nuestra vida. Verso 40. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Ahora, las pruebas en la vida, si ustedes son como la mayoría de la gente, sabemos que cuando estamos en un momento desesperado, nosotros oramos: Señor, ayúdame. Pero la Biblia dice que nosotros debemos orar antes de que los problemas ya estén encima de nosotros, para estar preparados. Jesús es lo que nos está enseñando aquí, que Él tenía una vida de oración muy constante
orando siempre, Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. No esperes a que ya tengas la tentación encima de ti, el problema encima de ti, para que entonces empieces a orar. Entonces ya es demasiado tarde. Ora para que Dios te cuide. Ora antes de que salgas de tu casa en la mañana, para que Dios te ayude en los problemas o en las situaciones que vas a tener en la vida. Ora antes de cruzar la calle para que el carro no te vaya a atropellar, antes de que ya lo tengas encima de ti. Ora para que no entres en tentación. La oración aquí no es solamente algo que implica oración ocasionalmente, sino es un estado constante de oración, de estar conectado con el Señor, enfocado a la oración, por adelantado en tu vida, como preparándote para lo que viene, para darte lo que vas a necesitar en medio de la tormenta, porque muchas veces ya cuando estás en medio del problema, pues sí, clamas y todo, pero nada más dices rápidamente, ayúdame, Señor. Pero cuando tomas tiempo para orar al principio de tu día, entonces tú te estás preparando para la victoria de ese día. Tal vez te estás preparando para una situación hostil en el trabajo o en tu familia. Y como ya oraste desde un principio, entonces en el momento que ya estás en el problema, solamente tomas un respiro y dices, Señor, yo ya te pedí por esta victoria en esta mañana, ayúdame. En la mañana ora cuando todo está tranquilo, cuando todo está calmado y puedes orar y expresarte con el Señor. Ora para que no entres en tentación. Ora para que cuando venga la prueba en tu vida o cuando venga el momento de necesidad, tú no estés comprometido y tú puedas responder victoriosamente como Dios quiere en el momento de la prueba. Cuando la presión venga, tú vas a estar fuerte, no vas a estar flaqueando en tu fuerza, en tu fe, no vas a estar flaqueando en tus convicciones. Por eso es que Jesús les pedía aquí a sus discípulos en el verso 31, cuando les dijo que Satanás había pedido permiso para zarandearlos, porque Cristo sabía que ellos iban a ser puestos a prueba a ver si su fe era real o no. Y dice aquí la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se arrodilló para orar, y en el original significa que Él se retiró de ellos, se apartó a una distancia y se arrodilló y oró. Es como antes de que todo sucediera, el Señor Jesús quería estar a solas con el Padre orando. La Biblia dice que se arrodilló y oró. Mateo 26 dice que no solo Él se arrodilló, sino que puso su cara hacia el suelo y oró. Ahora, la costumbre aquí era estar de pie y mirando hacia el cielo, pero Jesús en esta ocasión no se levanta y mira hacia el cielo, sino que está postrado con su rostro en el suelo y clamando. ¿Qué está sucediendo aquí? De repente Él se aleja de los discípulos y se postra y clama al Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Verso 42. Y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Para entender lo que está sucediendo aquí, esto es lo que está sucediendo.
El Señor Jesús vino a la tierra, era totalmente Dios, pero era también totalmente hombre. Él tenía esas sensaciones humanas. Filipenses 2, del 5 al 8 dice que Jesús era en forma de Dios, pero no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que en esta noche, Él había estado 33 años en la tierra y había sido completamente Dios, pero simultáneamente también era hombre. Jesús vivió en esta tierra limitado para vivir como un hombre. Él nunca dejó de ser Dios, pero Él vivió completamente como un ser humano. Él vivió como un hombre porque eso era lo que Dios quería. Era como Dios había diseñado que el hombre sin pecado viviera desde un principio. Y Jesús vivía con la fuente de poder directamente del Padre. Ahora vemos aquí en Lucas 22, verso 42, limitado como un hombre, orando y diciéndole al Padre su deseo de ser humano, de que lo libre de esta copa. Ahora, nosotros nos damos cuenta que algo invisible se presenta a Jesús en esta noche en el Monte de los Olivos. Y se llama en la Biblia esta copa, pero esta copa está generando una reacción muy emocional y muy fuerte en Jesús. Pero a pesar de que Él reacciona al ofrecimiento de esta copa y pide que el Señor lo libre de ella, su deseo supremo es que la voluntad del Padre se lleve a cabo. Él expresa su deseo como ser humano ante esta experiencia horrífica que está a punto de suceder. Él expresa lo que Él quiere como ser humano, pero también expresa que por sobre su deseo como ser humano está su deseo de que se haga la voluntad del Padre por sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué es esta copa? ¿A qué se refiere con esta copa que el Señor quiere que le quiten? Entonces, esta es una expresión, es un símbolo. Aquí la figura es una copa llena de un trago, de una bebida, que es una mezcla precisamente de la suciedad del pecado y los horrores y el sufrimiento del castigo de Dios, de la ira de Dios en contra de ese pecado. Imagínense esta copa o esta taza hirviendo con vapores de algo horrible, algo que es repulsivo, que no se puede describir. ¿Cómo puede ser que este precioso Hijo de Dios sin pecado pudiera beber una cosa tan sucia, una suciedad tan tremenda? ¿Cómo es posible que Jesús, el precioso Hijo de Dios, haya vivido una vida y una intimidad tan preciosa con el Señor, con el Padre, y aún así sufrir la ira de Dios sobre Él, precisamente por un pecado que Él no había cometido, por algo que Él no había hecho, por algo que no era su culpa? Él estaba a punto de beber esta ira. Eso es precisamente lo que el Señor Jesús quería que el Padre quitara de Él. Pero no se haga su voluntad, sino la del Padre. Jesús estaba a punto de tomar sobre Él todos los pecados del mundo y experimentar la ira y la separación de Dios.
Entonces vamos al verso 23. Verso 43. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Estos dos versos nos hablan del horror y la magnitud de lo que iba a suceder en el reino en la realidad espiritual, en el jardín de Getsemaní. Hasta ahora Jesús había sido un hombre confiado, sin miedo. Se le había presentado muchas pruebas. Satanás se le había aparecido en el desierto, lo había tentado desde el principio de su ministerio y Jesús se había mantenido sin intimidarse, sin inmutarse ante estas cosas. Aun cuando fue confrontado por aquellos 6,000 demonios que estaban en aquel hombre gadareno, aún en ese momento Jesús estaba firme y fuerte, con una autoridad irresistible. Hasta este punto Jesús nunca tuvo miedo, Jesús nunca mostró ningún signo de miedo, pero ahora, ante la gran prueba, la prueba de su vida, ve la enormidad del pecado y de la culpa del mundo. Es una transacción masiva, es una cosa que no se puede calcular, que no se puede pensar. Toda la culpa, toda la vergüenza, todo el pecado de toda mujer, hombre, niño en la historia de la humanidad y todos aquellos que no han nacido aún, todos aquellos pecados iban a ser puestos sobre el Hijo de Dios. Toda esta ira sobre Él, todo este castigo por nuestro pecado, para que Él pudiera pagar por ello. Era repulsivo, era malvado, y era tan severa la ira de Dios sobre todo este pecado que Jesús literalmente empezó a quebrantarse físicamente, mentalmente bajo la presión de este impacto. Así que algunas veces sucede en la Biblia que cuando alguien pasa por una crisis muy fuerte, y también ha sucedido en la historia, Dios manda a sus ángeles. Jesús no estaba ejerciendo sus poderes como Dios, sino que está sufriendo aquí como un ser humano en nuestro lugar, restringido a las limitaciones de un ser humano. Y ahora está necesitando fortaleza para seguir adelante. Verso 44. Lleno de agonía, oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto describe una condición médica que solo sucede cuando alguien está en mucho estrés. Mateo 26, 38 dice: mi alma está muy atribulada. Está como tiene un dolor hasta el punto de muerte. Siento en mi alma una tristeza de muerte, es lo que dice Mateo. Es como una tortura que no se puede describir por lo que Jesús estaba pasando ahí. Isaías 53 describe lo que está a punto de suceder. Isaías 53, 4. En todo Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado y lo ha herido y humillado.
Segunda de Corintios 5:21 dice que Dios hizo a Jesús, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos la justicia de Dios en él. Este intercambio es lo que está sucediendo en el jardín de Getsemaní, para que nosotros pudiéramos recibir su justicia. Todo dentro de él, toda su humanidad se revolvía dentro de él. Imagínense beber algo que es absolutamente repulsivo, que los hace querer vomitar del asco. Jesús está lleno de agonía de lo que va a suceder, pero nunca se rindió. Nunca dijo, no voy a hacer esto. Pero en repetidas ocasiones Jesús dijo, voy a seguir y voy a terminar el camino hasta la cruz. No se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Era una batalla espiritual en la que el Señor Jesús estaba involucrado esa noche en el jardín de Getsemaní. Esta lucha casi lo mata antes de llegar a la cruz. El Señor Jesús sentía esta tristeza en su alma hasta casi morir. Tal vez la batalla más grande por nuestras almas se libró aquí, en oración, en el jardín de Getsemaní. La noche anterior se ganó la victoria que se iba a consumar en la cruz al día siguiente. Y creo que esto es muy importante que nosotros lo entendamos, que es a través de la oración que la victoria se asegura. Esa noche fue cuando Jesús obtuvo la fortaleza que necesitaba para triunfar al día siguiente en la cruz. Verso 45. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue donde estaban sus discípulos y a causa de la tristeza los halló durmiendo y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Los discípulos finalmente empezaban a entender que Jesús iba a pasar por una prueba tremenda y esta estaba a punto de suceder. Estaban tan tristes que estaban cansados emocionalmente. Pero la gente piensa que lo mejor que puede uno hacer antes de alguna prueba es dormir. Pero aquí la Biblia nos dice que en lugar de dormir deberían de haber estado orando, porque no hay nada más vital para nuestro éxito en la vida que estar conectados en intimidad con Dios. De hecho, nuestro cansancio y nuestra falta de energía muy a menudo son síntoma de nuestra falta de oración. Jesús recibió más poder y más energía a través de la oración que del sueño. Él necesitaba esta oración para tener victoria al día siguiente. ¿Por qué dormimos entonces? Si deberíamos de orar. Pones tu alarma en la mañana para orar antes de irte a trabajar, pero tal vez oyes la alarma y hay otro ratito de dormir, otro ratito. Y cuando menos acuerdas ya se te está haciendo tarde y ya te tienes que ir a trabajar y ya no oraste y ya empezaste tu día sin orar. De esto se trata precisamente de lo que Jesús les está hablando a sus discípulos. No entren en tentación. ¿Piensas que un poquito más de sueño te va a hacer estar más alerta en el día?
No. Much more importantly than sleep, we need Más to pray. importante que dormir es orar. Jesús estaba a punto de enfrentarse a la prueba más grande que cualquier ser humano se haya enfrentado, y por eso era tan importante que él orara la noche antes. Mientras la ciudad dormía, él estaba conectándose al Padre en oración. Jesús no fue perdonado para no sufrir esta prueba, sino que recibió a través de la oración la fuerza, la fortaleza, para que cuando viniera la prueba, él saliera victorioso. Él luchó en oración en esa noche. Jesús nos repite su instrucción desde el verso 40, dándonos un mensaje urgente. Oren para que no entren en tentación. Oren para que no fallen en su prueba. Porque solamente a través de la oración es que podemos estar triunfantes y confiados de que vamos a salir victoriosos de todos los retos de nuestra vida. Porque la oración es conectarnos con Dios, nuestra fuente de vida. Si dejamos que Él se convierta en nuestra vida, a través de la oración es que lo vamos a reflejar. Y esto era lo que estaba sucediendo en el Getsemaní, en las horas, unas horas antes de que Él fuera a la cruz. Jesús tuvo la oportunidad de rendirse y de darnos la espalda, dejarnos en esclavitud al pecado, dejarnos allí sin Dios, sin esperanza. Pero el Señor Jesús decidió ir a la cruz porque nos amó tanto, porque Dios había planeado que su Hijo precioso viniera a tomar nuestro lugar para que fuéramos restaurados a una relación con nuestro Creador, para que un día podamos estar con Él. Mientras terminamos en esta mañana, vamos a reconocer que esta es una invitación, es una invitación de nuestro Dios que nos ha amado tanto y que a pesar de que el mundo se ha rebelado siempre contra Dios, Dios proveyó también la forma de que fuéramos restaurados y pudiéramos experimentar la vida que Dios quiere para nosotros, esta vida para la que Dios nos ha creado. Y mientras terminamos en esta mañana, quiero invitarlos. Si hay alguno aquí que no ha considerado este mensaje de lo que Dios ha hecho a nuestro favor y quieren recibir este regalo de sustitución, tenemos que darle gracias a Dios por su bendición, y si ustedes quieren recibir al Señor, Él está esperando. Señor, te damos alabanza. Porque a pesar de que nosotros no podemos comprender lo que hiciste por nosotros, te damos gracias porque te diste a ti mismo para que nosotros pudiéramos tener comunión contigo. Fuiste a la cruz por nosotros y sufriste la vergüenza. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar. Señor, te pido que nos libres de continuar rechazándote. Líbranos de tratar de vivir independientes de ti, separados de ti, que podamos reconocer y confesar delante de ti en esta mañana que tú eres nuestro Creador, que somos creados a tu imagen y semejanza, y que, Señor,
Tú that eres you nuestra would be fuente our de source vida. of joy. Tú eres nuestra fuente de And Lord gozo. God, I pray for the Y transformation Señor, te pido of por la souls in this transformación room. I pray, Lord de God, las for the almas en este salvation lugar. of those Te who are pido por la separated from you. salvación de aquellos I pray, que han Lord estado God, separados de that ti. you would Te pido, fill us Señor, with que nos this llenes desire and love for a world that needs to hear the good news that Jesus Christ de has made alabanza, a way Señor, y for que us to be reconciled to nosotros a Father, podamos a Creator, llevar las buenas who we have nuevas para que rebelled against. otros sean reconciliados And Lord, contigo. I pray that you would strengthen Señor, each te of pido us que nos des in fortaleza our ministry of prayer, en nuestro that you would ministerio cause de us to see oración. the value, Señor, que nos the ayudes a ver el valor y la importance, the vital importancia necessity y of la vital connecting with you necesidad de in estar prayer, conectados contigo en and drawing oración. from you the wisdom and the strength Señor, te pido that we que need for each day. nos des la Thank you, Lord, for sabiduría y your la word this fortaleza morning. que necesitamos In para cada Jesus' name día. I pray. En el nombre de Jesús. Amén.